Chicos, muy buenas tardes. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Quisiera saber si todo está saliendo bien, por favor, para poder comenzar. Por favor, confirmen si todo está saliendo bien. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Un momentito. Listos. Bien, voy a compartir pantalla. Se está viendo todo, ¿no? Pero vamos a comenzar por aquí. Bien, semana 4 que corresponde a sistemas de numeración. Antes de ello voy a dejar de compartir cámara para poder tener mayor velocidad de subida. Ya está. Vamos a ver entonces en esta semana los sistemas de numeración. Vamos a comenzar revisando lo que son los principios fundamentales del sistema de numeración, cambios de base, luego veremos los cambios de base especial y finalmente veremos el complemento aritmético. Bien, comencemos entonces. Antes de entrar a los sistemas de numeración, vamos a ver algunos conceptos que son básicos, fundamentales. Comencemos por el concepto de número. Digamos que el número es aquel ente matemático abstracto que nos permite cuantificar los objetos que observamos en la naturaleza. O simplemente vamos a decir que el número es aquel ente matemático que nos proporciona la idea de cantidad, nada más. Otro concepto que vamos a manejar en este tema es el numeral. Diremos que el numeral es la representación escrita de un número. Y para escribir un número vamos a usar símbolos, figuras, etc. Por ejemplo, si yo quiero representar 13 objetos, lo puedo hacer de la siguiente manera. Lo puedo hacer, mira, así. Por ejemplo, como hicieron los romanos, de esta forma, o los sumerios, usando muescas y una llave por ahí que conocemos, los mayas, una raya y puntos. También nuestros antepasados representaron cantidades usando los quipus. Los hindúes usaron estos símbolos que conocemos hasta la actualidad. Algunos deportistas usan estas formas de representar puntos. Otro concepto que vamos a usar es el concepto de cifra. Diremos que cifra, o también se dice dígito, es cada símbolo o figura usado convencionalmente en la formación de un numeral. Es decir, cada una de estas figuritas, por ejemplo, en los romanos, ¿no? Tenemos por aquí una X, luego barras o rayas, ¿no? Por aquí en los sumerios tenemos una llave y por aquí una especie de muescas. Y así, o en nuestros antepasados, ¿no? Los nudos, un nudo primario, un nudo secundario, etc. Los sistemas de símbolos que se ha conocido a lo largo de la historia son los siguientes, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, que usaban estos símbolos para representar también cantidades. Los sumerios, ¿no? Que acabamos de mencionar. Los romanos, ¿no? Estos símbolos que usaron para representar también cantidades.
Los chinos, estas figuras que usaron los chinos también para representar cantidades. Los mayas, nuestros antepasados, los incas. Los hindúes, este sistema que usaron los hindúes, en realidad creado por los hindúes, pero después, en este caso, divulgado pues por los árabes, ¿no? Por eso se conoce como el sistema indo-arábico, que es estos símbolos que nosotros conocemos hasta la actualidad. En el sistema indo-arábigo se va a conocer como el sistema posicional, donde estas figuras que estamos observando, ya para nosotros conocidos, que son los números o cifras, el 0 se va a conocer como la cifra no significativa y del 1 hasta el 9 cifras significativas. Entonces, a lo largo de la historia de las civilizaciones, el sistema indo-arábigo es el que ha prevalecido hasta estos tiempos. Los sistemas de numeración. Cada uno de estas formas de representar cantidades, cada uno de estos tiene su, por la ubicación en que se colocan, o en este caso por la figura que se usa, representan entonces ciertas cantidades. Entonces, ello los lleva a poder hacer una convención del uso de estos símbolos. Entonces, esa convención de usos de símbolos se llama sistemas de numeración. Nuestro objetivo en esta semana es estudiar el sistema indo-arábico. Por lo tanto, entonces, el sistema que vamos a estudiar es el sistema de numeración indo-arábico. Diremos entonces que los sistemas de numeración son aquellas normas, reglas o principios convencionales que nos van a permitir la correcta formación, escritura y lectura de los números, ¿ya? Números indo-arábicos. El sistema indo-arábigo, que es un sistema posicional, se basa en 4 principios. Primero, el principio del lugar y el orden. El principio del lugar y el orden nos dice lo siguiente. En un sistema posicional de numeración, toda cifra tiene asociado una posición en el numeral. Es decir, tiene un lugar y un orden, y cuenta con 2 valores, valor absoluto y valor relativo, dependiendo de la posición que ocupa en el numeral. Por convención vamos a decir así. Por ejemplo, fíjense, vamos a usar estos números, ya nosotros que conocemos, por ejemplo, somos así, ¿no? Entonces, en el sistema indo-arábigo vamos a decir así. Toda cifra, dice, tiene un lugar. El lugar se va a leer de izquierda hacia la derecha, de la siguiente manera. Por ejemplo, cifra del lugar 1, cifra del lugar 2, cifra del lugar 3, cifra del lugar 4. Es decir, el 4, cifra del lugar 1. El 3, cifra del lugar 2, y así sucesivamente. Además, estas van a tener asociadas también un valor. En este caso diremos el valor absoluto. El valor absoluto de esta cifra nos va a representar en este caso la primera cifra del primer lugar nos va a representar 4 unidades simples. La siguiente cifra nos va a representar en valor absoluto 3 unidades simples. La siguiente cifra también, 2 unidades simples y así. La última también. Eso es con respecto al lugar. Ahora, con respecto al orden. El orden se va a contabilizar a partir de derecha, o se lee de derecha hacia la izquierda. Y vamos a convenir aquí entre nosotros que vamos a interpretar así. La cifra, en este caso el 8, diríamos cifra del lugar 0. La siguiente cifra es cifra del lugar 1, del lugar 2, perdón, de orden 1, de orden 2, de orden 3, y así sucesivamente. Aquí voy a insistir en lo que vamos a convenir. La cifra de menor orden vamos a considerar que será la cifra de orden 0. ¿Ya? Vamos a convenir, digo así, porque en muchos textos consideran la cifra de menor orden a la unidad. ¿Ya? Nosotros vamos a convenir aquí que sea 0. Algunos textos también usan el orden 0. Y luego voy a argumentar por qué. ¿Por qué queremos que sea así?
Espero que no genere confusión. En todo caso, la cifra de menor orden es la cifra que se conoce de las unidades, ¿ya? Entonces, ahora veamos el valor absoluto. La cifra de orden 0, su valor, en este caso, perdón, valor relativo, porque el valor absoluto es cuando hablamos del lugar, el valor relativo de la cifra de menor orden o la cifra de orden es 0, diremos que es 8 unidades. La siguiente cifra, o en este caso complementemos aquí que se puede leer 8 unidades de orden 0, que después vamos a argumentar que se presenta, sino 8 por 10 a la 0. ¿Ya? Después vamos a argumentar ello. La siguiente cifra, cifra de orden 1. Su valor relativo será 2 decenas. También diremos 2 unidades de orden 1. O también podemos decir 2 por 10 a la 1. O simplemente 20 unidades. Siguiente cifra, cifra de orden 2. Cifra 3. Diremos su valor relativo será 3 centenas. O 3 unidades de orden 2, que también podemos escribir como 3 por 10 al cuadrado, o simplemente 300 unidades. Y así, y en la siguiente cifra, la cifra 4, diremos cifra de orden 3, cuyo valor relativo será 4 millares, o también diremos 4 unidades de orden 3, el cual también se puede decir como 4 por 3 a la por 10 al cubo, o simplemente 4.000 unidades. Fíjense que aquí cuando hablamos de valor absoluto hablamos de unidades simples, mientras que cuando hablamos de valor relativo hablamos de unidades totales, ¿ya? Entonces aquí decimos, por ejemplo, ¿no? La cifra 4 representa 4.000 unidades, la cifra 3, 300 unidades, y así sucesivamente. Ahora, he insistido en que vamos a, por convención aquí dentro de nuestro grupo, vamos a decir el 0 como cifra de menor orden. Es por lo que cuando hacemos, en algún momento vamos a hablar de la descomposición polinómica. En la descomposición polinómica vamos a decir cada una de las cifras multiplicado por la base elevado a su orden. Y aquí aparece 8 por 10. ¿Y qué cosa es 10? 10 es la base, que el siguiente principio que vamos a estudiar. Entonces voy a recalcar un poco más adelante con respecto al orden, ¿ya? Esta va a ser nuestra convención. Bien, segundo principio. Principio de las cifras. El principio de las cifras nos dice que toda cifra que conforma un numeral es un número natural, incluyendo el 0 y a su vez menores que la base. Es decir, por ejemplo, nosotros hemos usado este número en la diapositiva anterior, 4, 3, 2, 8. Entonces, cuando queremos escribir como número, esta rayita que he puesto en la parte superior es para hacer notar solamente como una introducción al siguiente principio. Solamente por ahora, abusando un poco, voy a escribir con una raya en la parte superior, solamente por ahora. Y es más, también este 10 que aparece entre paréntesis va a ser la base. Entonces, ya cuando nosotros sabemos cuando escribimos en base 10, sabemos que cada una de las cifras que ocupa el numeral tiene un lugar y un orden, y además tiene un valor absoluto y tiene un valor relativo. ¿De acuerdo? Y el principio de la cifra me dice que cada una de las cifras debe ser menor que la base. Como la base es 10, cada una de las cifras debe ser menores que 10. No puede haber cifra que es mayor que la base. Eso nos dice el principio de la cifra. Entonces, todas las cifras que se van a usar en el sistema de base 10 serán estas cifras. Ya habíamos anticipado que el 0 será una cifra no significativa y del 1 hasta el 9 cifra significativa. También en general podemos decir, por ejemplo, ya aquí, ahora sí aquí con respecto a la línea que aparece en la parte superior de las letras, cuando los números o las cifras, mejor dicho, las cifras no son conocidas, ahí es donde nosotros vamos a usar la barrita en la parte superior. Y luego, entre paréntesis, como un subíndice, vamos a indicar la base. Entonces, si
Si no conocemos las cifras de un numeral, podemos escribir usando letras. Entonces diremos que esta se conoce como el numeral, de tal manera que usando el principio de las cifras, tanto las cifras A, B, C deben ser números naturales. Y además, A, B, C deben ser menores que N. ¿Quién es N? La base. Y aquí también puedo aprovechar para indicar que la cifra de mayor orden siempre será diferente de ser. En este caso, la cifra A, como estamos considerando solamente 3 cifras, entonces esta cifra A debe ser distinto de 0. Bien, eso con respecto al principio de las cifras. Ahora abordemos un poco más con respecto al principio de la base. Entonces, el principio de la base nos dice lo siguiente: todo sistema posicional de numeración tiene una base, que es un número natural mayor que la unidad, el cual nos indica de cuánto en cuánto se debe agrupar las unidades para formar una cifra de orden inmediato superior. Tal y como está escrito, el concepto puede generarnos una pequeña confusión, pero lo vamos a ver con un ejemplo. ¿En qué medida o cómo usamos esto de la base? Por ejemplo, hagámoslo con un ejemplo. Voy a decir, representar 13 objetos en base 3, 5 y 8, por ejemplo, ¿no? Ya nosotros habíamos representado 13 objetos en diapositivas anteriores, pero en distintas culturas, ¿no? Ahora vamos a representar 13 objetos en el sistema indoarábigo, nada más. Y es más, vamos a hacerlo en bases distintas. Significa que en el sistema indoarábigo se puede escribir en bases distintas. Entonces, las bases son 3, 5 y 8. En esas bases debemos escribir. Digo entonces, para representar 13 objetos, primero comencemos en la base 3. En la base 3 diríamos así. Como los objetos que voy a representar, puedo usar cualquier representación. En este caso, he elegido usar estrellitas, por ejemplo, ¿no? Cada una de las estrellitas me van a representar cada objeto. En este caso, vamos a decir 13 objetos, ¿ya? Entonces, como quiero representar en base 3, el principio de la base me dice que me indica de cuánto en cuánto debo agrupar para formar una cifra de orden inmediato superior. Como estoy en base 3, debo agrupar de 3 en 3. Agrupamos de 3 en 3, de 3 en 3 y así. Al agrupar de 3 en 3, observo que hay una cifra que está sobrando. Ya no se puede agrupar porque el principio me dice que debo agrupar de 3 en 3. En este caso, ya no tengo más, en este caso, estrellitas. Y como no tengo estrellitas, entonces una estrellita me queda suelta. Esa estrellita me va a indicar las cifras de las unidades o las cifras de menor orden. Ya, a ver, un momentito, voy a implementar mi lapicerito para argumentar un poquito más aquí en esta parte. Pero un momentito, chicos. A ver, lapicerito, un momentito, chicos. Ya está, mientras carga. Listos, entonces. Ya está, estamos aquí. Habíamos visto el principio de las cifras y estábamos aquí. Ya, entonces hemos agrupado de 3 en 3. Y al agrupar de 3 en 3, estoy notando que sobra un objeto. ¿Ya? Ese objeto voy a representar justamente por la cifra indoarábiga conocido como la unidad o el 1. Digo así entonces. Este objeto voy a representar así, 1. ¿Ya? Ahí está, 1. Y luego voy a contar cuántos grupos he formado, porque me dice el principio de la base, me indica de cuánto en cuánto debo agrupar para formar una cifra de orden inmediato superior. Entonces, ya formé aquí con una sola cifra, será la cifra de las unidades o cifra de orden 0. Ahora quiero formar la cifra de orden 1. Entonces, para ello voy a contar los grupos. Observo que hay 4 grupos, entonces sería así. 4, cifra de orden 1.
escrito en base 3. Ya está. Acabo de escribir entonces un numeral en el sistema indoarábigo en base 3. Pero un momentito. Aquí estoy observando que esta cifra contradice al principio de la cifra, puesto que la cifra es mayor que la base. Y el principio de la cifra me dice que todas las cifras deben ser menor que la base. Entonces, esta forma de escribir es incorrecta. Es incorrecta. Entonces, debo corregir. ¿Y cómo lo voy a hacer? De estos 4 objetos que están conteniendo 3, ahora debo formar un nuevo grupo. Es decir, un nuevo grupo de 3, digamos de esta manera. Digamos así. Ya está. Al formar un nuevo grupo, pero de 3 cuadraditos, me queda un cuadradito solo. Ese cuadradito solo me va a entonces indicar la cifra de orden inmediato superior. Como es un solo cuadradito, aquí ya digo 1. ¿Ya? 1. Cifra de orden 1. Ya está. Ahora, ¿cuántos objetos tengo o cuántos cuadraditos de 3 tengo? Tengo 1 también. Entonces, sigo escribiendo cifra de orden inmediato superior 1. Cifra de orden 2. Inmediato superior a 1. Ahí está. Entonces, 1, 1, 1 en base 3 se puede escribir entonces o se puede representar a 13 objetos. O 1, 1 en base 3 está representando los 13 objetos. Así, entonces, escribiendo en limpio será así. Los 13 objetos podemos escribir como 1, 1 en base 3. Ya está. ¿Listos? Lo mismo podemos hacer cuando queremos escribir en base 5. Voy a borrar esta partecita para hacer notar. Ahora, en base 5. La dinámica es la misma. Ahora, como estoy en base 5, voy a agrupar de 5 en 5. Primer grupo de 5, segundo grupo de 5. Hay 3 objetos que me está sobrando. Entonces, estos 3 objetos voy a representar por el número 3 o el símbolo 3, ¿ya? Para las unidades. Y luego voy a contar cuántos grupos tengo. Tengo 2 grupos solamente. Entonces, 2 será la cifra de orden inmediato superior. Directamente voy a escribir así 2. Cifra de orden 0, 3. Cifra de orden 1, 2. 2, 3 en base 5. Lo mismo hacemos en base 8. En base 8 también tenemos nuestras figuritas. Ahora lo que voy a hacer es agrupar de 8 en 8. Al agrupar de 8 solamente tengo un grupo de 8, ya no puedo formar más grupos. Entonces cuento cuántos grupitos, objetos me ha quedado suelto. Tengo 5, entonces la cifra de las unidades será 5. Y la cifra de inmediato superior, solamente un grupo. Es decir, sería 1, 5 en base 8. Ahora, aquí estoy abusando, estoy escribiendo la rayita encima, ojo, solamente por abusar, cuando no se conoce recién se escribe. Cuando se conocen las cifras, en este caso numeritos, ya no se escribe, ¿ya? Solamente estoy haciendo como para hacer Profe, notar. ¿puede volver Dígame. a explicar lo del 111 en base 3, por favor? No entendí por qué lo cambió. Aquí estamos comenzando mal porque no es 111. En este caso, la lectura, porque el sistema, los sistemas de numeración nos decían que son aquellas reglas, normas que nos permiten la buena lectura, la buena escritura de los numerales. Entonces aquí no podemos leer como 111. Nuestra buena lectura tendría que ser 1, 1, 1 en base 3, ¿ya? Mucho cuidado con decir 23 en base 5. No, 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 no. 15 en base 5. No, no, no. Solamente 2, 3 en base 5. 1, 5 en base 8. Ahora, cuando estamos en base 10, ahí sí podemos leer, por ejemplo, aquí, ¿no? 4.328, porque ya estoy en base 10. Ahí sí podemos leer tal y como está. ¿Ya, chicos? Ya. Ahora, con respecto a 1, 1 en base 3. Habíamos dicho que, a ver, voy a usar mi lapicerito. Habíamos dicho que este objeto que me está quedando solito, me representa la cifra, o me va a representar la cifra de las unidades. Y lo voy a representar pues con este numerito, ¿no? 1. ¿De acuerdo? Esa es la cifra de orden 0. Ya. Ahora, sin considerar lo de verde, voy a contar cuántos grupos de 3 he formado. Y he formado 4 grupos de 3. 1, 2, 3, 4. Entonces, la cifra de orden inmediato superior, que sería en este caso la cifra de orden 1, sería 4. ¿De acuerdo? 4. Y luego escribo su base. Y dije que esto de aquí
está mal escrito. ¿Por qué? Porque la cifra no puede ser mayor que la base. Aquí muy bien nos dice, ¿no? Las cifras son menores que la base. Aquí bien clarito, ¿no? Las cifras deben ser menores que la base. Y aquí estoy encontrando la cifra 4 que supera la base. Por lo tanto, está mal escrito. Está mal escrito. Entonces, como está mal escrito, yo tengo que volver a escribir considerando los principios, ¿no? En este caso, principio de la base, principio de la cifra. Es por eso que aquí hemos borrado. Borramos 4 y volvemos a decir ahora. Como tengo aquí 4 grupos, ahora de estos 4 voy a formar un grupo más, pero otro grupo, pero de 3 nada más, ¿no? Entonces, por eso he escrito por aquí con verde, ¿no? Así. Hay un grupo de 3. Como he formado un grupo de 3, observo que hay un grupito que me está quedando, ¿no? Un grupito. Este grupito de 3 me va a indicar la cifra de orden 1. En este caso sería así, 1, ¿no? Y luego voy a ver cuántos grupos tengo de subgrupos de 3. Tengo un solo grupo, el de verde. Entonces, esa será la cifra de orden inmediato superior. ¿Qué cifra? De orden 2. ¿Cuánto es? 1. Y así es donde hemos escrito 1, 1 en base 3. ¿Está bien? Espero que eso aclare alguna duda. Sí, profesor, ya entendí. Gracias. Continuamos entonces, ¿ya? Continuamos. Bien, listos. Veamos ya finalmente, acá me falta como conclusión, aquí puedo decir que este 13 objetos se puede escribir entonces de muchas maneras. Mira, en particular aquí hemos escrito solamente de 3. Puedo escribir de otra forma más. En este caso puedo decir, no, voy a ver mi lapicerito. Puedo decir, esta también podemos escribir así, como ya nosotros conocemos, ¿no? Así. Solamente que ya no escribo su base, pero aquí lo voy a escribir solamente para hacer notar, ¿eh? Solamente para hacer notar. 13. Aquí sí puedo leer 13, porque estoy en base 10, ¿ya? Entonces, se puede escribir estos 13 objetos, se puede representar en cualquier base. Lo cual significará que la base, un número en base 3 puede ser equivalente a otro número en base 10. Sí, aquí estamos observando. Un número en base 5, que es 2, 3, puede ser equivalente a otro número en base 8. Sí, aquí estamos observando. Ello nos permite, entonces, hacer un preámbulo para cuando queremos cambiar de base. Bien, continuamos entonces. Para terminar aquí con el cuarto principio. El cuarto principio es de la representación literal. Había ya anticipado que cuando no se conocen las cifras del numeral, se va a representar usando letras del alfabeto, A, B, C, X, Y, Z, así sucesivamente. Donde cuando vemos signos de agrupación, ellos nos van a indicar solamente una cifra, ¿de acuerdo? N, que está entre paréntesis, la base, y las cifras, fíjense que aquí hay X, Y, Z, pero como está entre paréntesis, también me va a indicar solamente cifra, ¿ya? Me indica solamente cifra. Y ello nos permite entonces indicar que el principio de la representación literal debemos usar la barra cuando no conocemos las cifras y representamos por letras. Y además, cuando aparece signos de agrupación dentro de las barras, nos va a indicar solamente una cifra. Listos. Aquí entonces cerramos la forma de representar o la representación literal de un numeral. Aquí no está de más recalcar que la cifra de orden superior, que en este caso sería la cifra A, la cifra de orden superior siempre debe ser distinto de 0. Ya, siempre. Ahora, con respecto a la descomposición polinómica. Diremos que la descomposición polinómica no es otra cosa más que la suma de los valores relativos de las cifras. Fíjense, nosotros habíamos representado un número en la primera diapositiva, ¿no? En la segunda diapositiva. Y hemos visto los valores relativos. Entonces, estos valores relativos, si los sumamos, a esas sumas vamos a denominar entonces la descomposición polinómica. Es decir, tengo este número escrito ya en numeral, cuya cifra no conocemos, entonces la descomposición polinómica de este número será
cada una de las cifras multiplicamos por la base elevado a su orden. Fíjense, aquí puedo aprovechar para recalcar esto de la cifra de orden 0. ¿Ya? Aquí, a ver. Notar aquí que tengo la cifra z que sería de orden 0, cifra de orden 1, cifra de orden 2, de orden 3, de orden 4 y de orden 5. Y decimos así, en la descomposición polinómica multiplicamos la primera cifra a por la base que es n elevado a su orden, mira, a su orden. Su orden en este caso es 5. Más b multiplicado por la base a su orden, que sería 4, y así sucesivamente. Más z, que es la última cifra de las unidades, multiplicado por la base elevado a su orden. Como cualquier número elevado a la 0 es 1, a veces ya nosotros podemos decir, esto es en realidad así nada más, ¿no? Borramos esto de aquí y así es la descomposición polinómica como estamos acostumbrados, ¿no? Se escribe solamente la cifra de las unidades, solito. Pero ya sabes que detrás de todo ello, detrás de lo de blanco que acabo de poner, está multiplicado por la base elevado a su orden. ¿Ya? Listos. Seguimos. Por ejemplo, ya con numeritos, el número que habíamos escrito inicialmente, ¿no? En nuestra primera diapositiva. Valor relativo de 4, valor relativo de 3 y así sucesivamente. Y nosotros hemos visto que aparecía 4 por 10 al cubo, 3 por 10 al cuadrado y así. O si estamos en otra base, porque este número 4328 está en base 10, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos en otra base, lo mismo, ¿no? Valor relativo de cada una de las cifras. O simplemente directamente ya 4 por 7 al cubo más 3 por 7 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la descomposición polinómica de un número. Ahora, veamos algunos sistemas de numeración. Pero disculpe. Dígame. Respecto a la descomposición, n podría tomar cualquier valor hasta 10 o hasta qué número. A ver, vamos a regresar. Se refiere usted a n. N es la base. Claro. Y siendo la base, puede ser cualquier valor, pero tiene que ser mayor o igual a 2. Ya, eso es. ¿Y puede ser mayor que 10? ¿Perdón? ¿Puede ser una base mayor que 10? Claro. Y aquí está, voy a regresar y fíjense, por un momentito, aquí es bueno recalcar esto de aquí. Mira, el principio de la base, ¿qué dice? Es un número natural, dice, ¿ve? La base es un número natural, mayor que la unidad. Nada más. Entonces puede ser 2, 3, 4, 5, 1000, lo que usted quiera. La base puede ser cualquier número. ¿Ya? Lo único que tiene que ser es mayor que la unidad, nada más. Y debe ser un número natural, obviamente, no puede ser negativo. ¿Ya? ¿Listos? Entonces, tenemos entonces sistema de numeración, sistema de base 2, que se conoce como el sistema binario, cifras disponibles de 0 y 1. Sistema de base 3, tercer sistema ternario, cifras disponibles del 0 al 2. De base 4, cuaternario, cifras disponibles del 0 al 3. De base 5, quinario, del 0 al 4, las cifras para la base 6 también de la misma manera. Y así. Tenemos entonces sistemas quinario, cenario, etanario, octanario, nonario, decimal o decuplo, ¿no? De base 11, de base 12, cualquiera, valga la redundancia por la pregunta que hizo una de sus compañeras, ¿ya? Pero y aquí podemos notar, fíjense que las cifras disponibles, todas estas cifras son menores que la base en cada caso correspondiente. Son menores que la base. Cifra máxima, entonces, en cualquier base será 1 menos que la base. En este caso estamos en base 10. La cifra máxima, 10 menos 1, es decir, 9. En cualquier base, entonces, si la base es una base n, su cifra máxima será n menos 1. Entonces, en un sistema de numeración de base n, las cifras que se tienen disponibles son del 0 hasta n menos 1. Y
la representación literal es tal y como aparece aquí. Esto ya prácticamente estamos redundando lo que hicimos anteriormente. Ahora veamos el cambio de base. Los cambios de base, como habíamos visto ya, 13 objetos se podían representar en distintas bases, ¿no? Entonces, estas bases eran equivalentes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo de una base cualquiera para pasar a otra? Por ejemplo, ¿no? Quiero pasar de una base 7 a una base 10. Para pasar de una base 7 a una base 10, lo que voy a usar es lo que anunciamos en la diapositiva anterior, la descomposición polinómica. Hacemos la descomposición polinómica, entonces pasamos de un numeral de base cualquiera a base 10. Es decir, sería así, ¿no? 2 por 7 al cuadrado más 3 por 7 más 6. Esa es la descomposición polinómica. ¿Ya? Recuerda que aquí cuando aparece 6 sería 6 por 7 a la 0, ¿verdad? Como 7 a la 0 es 1, por eso aparece solamente 7. Y así, haciendo operaciones, obtenemos que el número 236 en base 7 es igual a 125. Aquí sí puedo leer 125 porque estamos escribiendo en base 10. No escribimos su base por convención. Ese es el primer cambio de base, de una base 10 o diferente de 10 a una base 10. Ahora hagamos lo contrario, de una base 10 a base diferente de 10. Las operaciones que vamos a realizar para cambiar de una base 10 a una base diferente de 10 será las divisiones sucesivas. Por ejemplo, quiero convertir este número 176 a base 6. Voy a hacer la siguiente división. 176 entre 6. Bueno, entonces encontraré un cociente, digamos 29, y al hacer operaciones encontraré un residuo. A este residuo es lo que voy a considerar, por eso lo estamos marcando de otro color. Luego sigo haciendo la división. 29 entre 6 a 4, 24 sobra 5, ¿de acuerdo? Residuo 5. Y ya no puedo dividir más. Como ya no puedo dividir más, entonces voy a decir 4, 5 y 2 serán las cifras del nuevo numeral en base 10. Es decir, 176 se puede escribir como 4, 5, 2 en base 6. ¿Ya? Entonces ya podemos cambiar de una base 10 a una base diferente de 10 o de una base diferente de 10 a una base 10. Ahora hay otros cambios de base, cambio de base especial, de una base n a una base n a la k. Para ello lo que vamos a hacer es formar grupos de k cifras a partir de la cifra de primer orden. A cada grupo se le va a descomponer polinómicamente y el resultado será una cifra en base n a la k. Es decir, fíjense, tengo aquí este numeral en base 3 y quiero pasar a base 9. Yo sé que 9 es 3 al cuadrado, entonces voy a pasar de una base 3 a base 3 al cuadrado. Como aparece 3 al cuadrado, el exponente me va a indicar de cuánto en cuánto debo agrupar. Debo formar grupos de 2 cifras, ¿ya? Entonces, 2, 1, 1, 1, 1, 0 y 2. Será entonces los grupos que voy a formar. Pero como aquí se deben formar grupos de 2 y aquí para 2 no, solamente hay una cifra, voy a completar con 0 a la izquierda. Y se va a formar un grupo de 2 cifras. Entonces va a quedar de esa manera. Fíjense, estamos formando 2, 1, 1, 1, 1, 0 y 2. Aquí voy a agregarle el 0. 0 adelante para hacer notar entonces que cada bloque debe tener de 2 cifras. A ver, ¿qué pasa? Ya. Eso es lo que pasó. Me había cambiado de color. Ya está. Entonces ponemos 0. Ya está. Luego, una vez hecho ello, formados los grupos, lo que vamos a hacer es hacer la descomposición polinómica en cada grupo que hemos formado. Así tendremos entonces lo siguiente. 0 por 3, que es la base, más 2. Luego, 1 por 3 más 0. 1 por 3 más 1. 2 por 3 más 1. ¿Qué estamos haciendo? La descomposición polinómica.
Luego, efectuando operaciones, tenemos estas cifras. Entonces, se puede indicar que el número de cifras 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1 en base 3 es lo mismo que decir al numeral de cifras 2, 3, 4, 7 en base 9. Se ha hecho entonces un cambio de base 3 a base 9. Este cambio de base se conoce como un cambio de base especial. Eso es cuando queremos pasar de una base n a una base n a la k. Ahora, si queremos pasar de una base n a la k, que es el siguiente caso, a base n, vamos a hacer algo similar, ¿ya? Por ejemplo, voy a pasar de una base 8 a base 2. Yo sé que 8 es 2 al cubo. Entonces voy a pasar de una base 2 al cubo a base 2. Como 8 es 2 al cubo, el 3, el exponente, me va a indicar cada cifra que voy a tomar me debe generar 3 cifras. Es decir, voy a ver aquí, un momentito. Como la base nueva es 1, significa que debo agrupar de 1 en 1, ¿ya? De 1 en 1. Y el 3 me indica que en el resultado siempre debo obtener 3 cifras. Si no es así, debo completar con ceros. Veamos. Entonces, ahí están los bloques de 1, 1. Cada casillero tiene una cifra. Para pasar entonces de la base 8 a base 2, la operación que voy a realizar va a ser las divisiones sucesivas. Las divisiones sucesivas nos van a permitir entonces hacer el cambio de base. Entonces voy a hacer así. Voy a hacer para el 5, ¿ya? Para aquí en borrador. Para hacer notar cómo salió este 101. Digo así entonces. 5 entre 2. Aquí sería 2, 4 sobra 1. Marco el 1. Y otra vez, entre 2. Aquí a 1, 1, residuo 0. Y ahí está. Entonces, fíjense, leemos de esta manera, ¿no? 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Ahora hagamos, por ejemplo, para... Lo mismo vamos a hacer en cada caso. Dividimos 4 entre 2 por división sucesiva y debemos encontrar este número. Aquí en 3, a ver, fíjense en 3. 3 entre 2. Aquí sería a 1, ¿de acuerdo? 1 aquí sobra residuo 1. Y como ya no se puede dividir más, leemos así, ¿no? Entonces diríamos así. 3 se puede escribir como 1, 1, pero en base 2. ¿De acuerdo? Pero me dice que se debe formar un numeral de 3 cifras. Entonces, como solamente he encontrado 2, se agrega un 0. Adelante, ¿ya? Para obtener, para que sea de 3 cifras en cada bloque. Listos. Así entonces, voy a borrar todo. Así, podemos decir que el numeral de cifras 2, 3, 4, 5 en base 8 se puede escribir como el numeral de cifras 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 en base 2. Cambio de base especial. Profe, una Bien, pregunta. Siempre se dígame. divide, se hacen las divisiones sucesivas a la base que te piden, ¿verdad? Claro, cuando pasamos de una base n a la k a base n, hacemos divisiones sucesivas. En el otro caso, hacemos descomposición polinómica. Hay que tener en cuenta bastante eso, ¿eh? Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Y si tuviéramos que pasar de una base que no fuese ni siquiera con un exponente, o sea, con un coeficiente, o sea, como un 6, una base 6 a una base 7? ¿Tendríamos que descomponerlo primero a base 10 y luego pasarlo de esa base 10 a la base 7? ¿O hay otra forma más rápida? Hay una forma que es, en este caso, de cuando son bases consecutivas, hay una forma. Pero cuando no son consecutivas, sí hay que hacer este proceso de pasar a primera base 10, luego de la base 10 a la base que uno quiere.
Pero cuando es bases consecutivas, sí hay una forma. Vamos a ver como aplicación un ejercicio más adelante, ¿ya? Pero sí hay una forma cuando son bases consecutivas, nada más. Vamos a ver con un ejercicio. Bien, seguimos. Algunas propiedades. Primera propiedad, igualdad de numerales. Cuando se tiene la igualdad de dos numerales, se cumple lo siguiente, que a mayor numeral aparente le corresponde menor base y recíprocamente a menor numeral aparente le corresponde mayor base. Es decir, si tengo el numeral, digamos, de 3 cifras, ¿no? A, B, C en base N y X, Y, Z en base M, bases distintas, y además, ya sin considerar la base, el numeral de cifras ABC es mayor que el numeral de cifras X, Y, Z, entonces la propiedad nos dice que la base M debe ser menor que la base M. N debe ser menor que M. Veamos con un numerito. Fíjense, tengo la igualdad de dos numerales. Y aquí de inmediato, sin considerar la base, puedo decir aquí 421 es obviamente mayor que 134. Entonces de inmediato digo, allá, entonces n es menor que 6. Entonces la base debe ser menor que 6. Otra forma, otra regla práctica. Si tengo así, mira, un numeral de 4 cifras y otro numeral de 2 cifras. Cada uno con su respectiva base. Entonces, obviamente el numeral de 4 cifras va a ser mayor, entonces le pongo más. Más porque es mayor. Por consiguiente, el otro numeral le pongo menos porque el número es menor. Entonces decimos así, a mayor numeral aparente más la base debe ser menos. A menor numeral aparente menos le ponemos más. De tal manera que al comparar X con Z decimos X negativo o mejor dicho menor y Z mayor. Entonces, conclusión, X debe ser menor que Z. Se conoce también como la regla de los signos, que es lo mismo que la anterior. Otra propiedad, numeral de cifras máximas. A mayor, mejor dicho, el mayor numeral de K cifras en base N será aquel numeral cuyas cifras son uno menos que la base. Entonces, este numeral se puede escribir como N a la K menos 1. Es decir, la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Cualquier numeral en cifras máximas se puede escribir de esta manera. Caso concreto, 7, 7, puro 7 de K cifras en base 8. Se puede escribir entonces como 8 elevado a la cantidad de cifras menos 1. De igual forma, ¿no? Aquí había un desorden. 9, 9, y estamos en base 10, sería la base elevado al cuadrado, porque tiene dos cifras, menos 1. Igual 5, 5 en base 6. 6 a la cuarta menos 1. Y así para cualquier base. Aquí hubo un desorden, ¿eh? Bien. Otra observación que hay que considerar aquí. Cantidad de numerales de K cifras en base N. Si tengo un numeral en base N con cierta cantidad de cifras, digamos K cifras, esta se puede acotar como siempre será menor que la base elevado a la cantidad de cifras, pero mayor que la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Veamos con un ejemplo de aplicación. Tengo un numeral de 3 cifras, ABC. Sabemos que cuando no indica su base, se sobreentiende que es la base 10. Entonces decimos, este numeral de 3 cifras debe ser menor que la base, que es 10, elevado al cubo. ¿Al cubo por qué? Porque tiene 3 cifras. Pero mayor que la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Como la cantidad de cifras es 3, menos 1 sería 2. Entonces, en este rango va a estar siempre un numeral de 3 cifras. 100, 101, 102, hasta 999. Cuando es en otra base, de la misma manera. En cualquier base en realidad se va a cumplir, ¿verdad? Si en caso quieren hacer captura de pantalla, pasemos a la siguiente diapositiva. Observación. La diferencia de dos numerales
en la misma Profesor. base de tal manera que las cifras de estos numerales se han intercambiado de orden, solamente las cifras extremas, tanto el de menor orden y el de mayor orden. Entonces, el resultado será otro numeral también en 3 cifras en la misma base, de tal manera que se va a cumplir lo siguiente. Se verifica que la suma de X y Z, esta debe ser 1 menos que la base. Y además la cifra central, que es Y, también será igual a 1 menos que la base. Ejemplo concreto. Si nosotros restamos 753 menos 357 que hemos hecho, hemos cambiado el orden de las cifras, del de mayor orden y el de menor orden, nada más. Entonces, como resultado, vamos a obtener 396. Y aquí podemos observar que la cifra 3 y 6, estas suman 9. ¿Y quién es 9? 9 es 1 menos que la base, porque estamos en base 10. Y las cifras centrales también 1 menos que la base. Ahora aquí, en otra base, en base 9, 7, 1, 2 y aquí 2, 1, 7. Las cifras extremas se han cambiado de orden. Entonces resulta, al hacer la diferencia, 4, 8, 4 en base 9. Resulta que si sumamos las cifras extremas, en este caso el de mayor orden y el de menor orden, que sería 4 más 4 es 8, y 8, ¿qué cosa es? 8 es 1 menos que la base, es decir, 9 menos 1. La cifra central también es 9 menos 1. De eso trata esta propiedad. Un número capicúa. Diremos que un numeral capicúa es aquel número cuyas cifras equidistantes de los extremos son iguales. Por ejemplo, ABA, capicúa, ABBA, también número capicúa. Otro concepto, y aquí terminamos con la teoría. Profesor, receso. Bien, terminamos aquí, chicos, y nos vamos al receso, el complemento aritmético. A ver, por lo menos os voy a indicar, ¿ya? Y al momento de regresar, porque aquí terminamos con la teoría y ya entramos a los ejercicios. Vamos a ir al receso, chicos, y entramos ya a los ejercicios. Bien, entramos al receso, chicos, y volvemos en 15 minutos.
Bien, chicos, vamos a comenzar. Confirmen si todo está saliendo bien, por favor. Listos. Vamos a comenzar entonces. Gracias, Letzi. Bien, vamos a comenzar. Antes de regresar a los, o entrar a los ejercicios, vamos a ver el complemento aritmético. Diremos que el complemento aritmético de un número natural es la cantidad que le falta a esta cantidad para ser igual a una unidad de orden inmediata superior a su cifra de mayor orden. Es decir, si tengo este numeral n de varias cifras, entonces el complemento aritmético de este numeral será la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga el numeral menos la misma o el mismo numeral. O podemos decir así, será el complemento aritmético de 576, esto es 1000 menos 576. La unidad seguida de 3 ceros, porque tiene 3 cifras, ¿no? O también podemos decir, cuando estamos en otra base, lo mismo, la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga el numeral en la misma base, en este caso en base 5, menos el mismo numeral. Una forma práctica de calcular el complemento aritmético es el siguiente. El complemento aritmético de un numeral de 4 cifras, por ejemplo, se puede escribir como 9 menos A, la cifra de mayor orden, la siguiente cifra también, 9 menos A, y la cifra de las unidades se resta de la base. Es decir, para calcular el complemento aritmético, por ejemplo, ¿no? De este número. Complemento aritmético de 576. 576. Aquí puedo decir, usando la regla práctica, puedo decir así. A la cifra de mayor orden le voy a restar de la base menos 1. A la siguiente cifra también. Solamente a la cifra de las unidades le debo restar de la base, que en este caso es base 10. Entonces diríamos así. 9 menos 5, 4. 9 menos 7, 2. 10 menos 6, que sería 4. Resultado entonces 424, que es este mismo número de aquí. Entonces también podemos hacer entonces usando esta regla práctica. ¿Ya? Aquí también podemos decir así. La suma de estas dos cifras, en este caso las de mayor orden, A y 9 menos A, esa suma es 9, es decir, uno menos que la base. Y así para cada una de las cifras. B sumado con esta cifra me va a dar 9, y así para cada uno. Salvo la cifra de las unidades. D sumado con la cifra 10 menos D, esta me debe dar la base. También sería otra forma de usar el complemento aritmético. Bien. Lo mismo en otra base, se puede hacer lo mismo, esto de restar la base menos 1, en este caso diríamos, ¿no? Complemento aritmético de un numeral en base n, de 4 cifras. Entonces diríamos n menos 1, que es la base menos 1, n menos 1 menos a. Para la primera o para la cifra de mayor orden. Para la cifra de menor orden, de la misma forma, para cada uno, salvo para la cifra de las unidades. Se resta de la base, n menos la cifra. En este caso, para calcular el complemento aritmético de, por ejemplo, ¿no? A ver, de este número, complemento aritmético de 3, 4, 1 en base 5, esto será, escrito directamente usando la regla práctica, será, aquí vamos a restar de la base menos 1, de 4, aquí también vamos a restar de la misma base, 4, y aquí vamos a restar, perdón, de la base menos 1, 4, y aquí de la misma base. Entonces, 4 menos 3, 1. 4 menos 4, 0. 5 menos 1, 4. Y está escrito en la misma base. Así podemos calcular entonces usando también la regla práctica el complemento aritmético de cualquier número en cualquier base.
Listos, eso es lo que quería resaltar, chicos, porque esto es lo que vamos a usar en el desarrollo de los ejercicios. Pasamos entonces al desarrollo de la práctica. Ejercicios de clase. Ejercicio número 1. Me dicen en el primer ejercicio, en el año 1992, Carlos y José cumplieron A, B y B años de servicio respectivamente en la misma empresa. Si 7 años después, Carlos duplica los años de servicio de José, determine el producto de cifras significativas del año en que Carlos cumplió 30 años de servicio. Entonces vamos a representar en un cuadro. Vamos a organizar los datos en un cuadro de doble entrada. Digo así entonces, por aquí vamos a tener Carlos José 1992, que es el año de referencia, ¿no? Entonces, en el año 1992, Carlos cumplió AB años, mientras que José B años. Entonces dice, luego de 7 años, entonces 7 años después será entonces 1999. Carlos tendrá AB más 7 y José tendrá B más 7 años de servicio en la empresa. En estas condiciones me dice así, ¿no? Si 7 años después, Carlos duplica los años de servicio que tiene José. Es decir, AB numeral más 7 debe ser igual a 2 veces B más 7. Esto es por condición del problema. Ya he escrito entonces la condición del problema. Aquí lo que hay que hacer es hacer operaciones, no hay otra cosa más. Se me ocurre hacer descomposición polinómica en este numeral. Al hacer la descomposición polinómica será 10 veces A más B más 7 igual a 2 veces B más 7, ¿no? Que en este caso es la condición. Haciendo operaciones, se va a cancelar B, 7 también se va, por aquí nos va a quedar 14, 14 menos 7, simplemente 7. Entonces nos queda 10A más B más 7. Ya está. Una vez hecho ello, ¿qué nos dice? Determine el producto de cifras significativas del año en que Carlos cumplió 30 años. Hay que hallar valores para A y B. Como A y B son cifras de un numeral en base 10, entonces A y B deben ser menores que 10 por ser cifra. Ya, hay que resaltar ello por aquí. Tanto A como B, por ejemplo aquí, ¿no? A va a tomar algunos valores, B también va a tomar algunos valores. Por ejemplo, A por ser cifra de orden superior, no podría ser 0. Entonces podría ser 1, podría ser 2 y así, hasta 9 nada más. Mientras que B sí puede ser 0. Puede ser 0, 1, 2 y así hasta 9. Esos son todos los posibles valores. Pero estos posibles valores, uno de ellos debe cumplir un par de ellos debe cumplir esta igualdad. Por ejemplo, podríamos pensar que A fuera, por ejemplo, A fuera 1. Para que se cumpla la igualdad, B tendría que ser 3. Si A fuera 2, por ejemplo, si A fuera 2, aquí tendríamos 20, B tendría que ser 13. Pero B es cifra de un numeral en base 10 y B no puede ser 13, entonces descartado. Descartado es la única posibilidad, sería entonces cuando A es igual a 1 y B es igual a 3. No hay más posibilidades. Así entonces decimos, ya pasando a limpio, decimos el valor de A es 1 y el valor de B 3. Nada más, no hay otros valores. Así entonces, como en 1992, Carlos habrá cumplido 13 años, para que cumpla 30 años de servicio, tendría que transcurrir 17 años. 1997 más 17 años sería 2009. Entonces, en el 2009, Carlos habrá cumplido 30 años de servicio. Y nos piden calcular el producto de cifras de esta cantidad. Entonces, 2 por 9, 18. Respuesta a la alternativa A. Siguiente ejercicio. A ver si alguien va a hacer captura. ¿Y hay alguna consulta por ahí? Si no es así,
pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 7. Oh, perdón, ejercicio 2. ¿Qué dije? ¿Qué estoy diciendo? Ya me estoy adelantando demasiado. Ejercicio 2. Dice así. En una piscina vacía se vierte 320A, numeral envase 7, metros cúbicos de agua caliente. Y BB, numeral envase C, metros cúbicos de agua fría. Debido a que la temperatura no resultó la deseada, se le agregó 5,4 BC envase A, numeral, metros cúbicos de agua fría. Si B toma su máximo valor posible y además dicha piscina queda llena con 2.500 metros cúbicos de agua, ¿cuántos metros cúbicos le falta para quedar llena? Es decir, la suma de estas cantidades más una cierta cantidad que le falta, eso sería 2.500. Eso de inmediato podemos deducir entonces del enunciado. Digo así entonces, sea X la cantidad de metros cúbicos que falta para llenar la piscina. Entonces se debe cumplir. BB, numeral envase C, más 320A, numeral envase 7, más 5,4BC envase A, numeral, más X, lo faltante, sumando todo ello debe ser igual a 2.500, por condición del problema. Ya está. Entonces lo primero que hay que hacer es, voy a atacar por aquí para tratar de hallar los valores de A, B y C. Y aquí voy a usar los principios fundamentales. Y uno de los principios fundamentales es que la cifra no debe ser mayor que la base. Entonces, de aquí puedo decir que la cifra A tiene que ser menor que 7. Pero A también es base en el otro numeral. Entonces, y por aquí tengo 5, entonces A tendría que ser mayor que 5 para que sea base. Entonces digo así, A debe ser menor que 7, pero a su vez debe ser mayor que 5. De los dos sumandos, ¿ya? De los dos sumandos. Deduzco que A debe estar entre 5 y 7. Y como sabemos que la cifra A es un número natural, toda cifra es un número natural, el único número natural que está entre 5 y 7 sería cuando A es igual a 6. Nada más. Listos. Si A es igual a 6, decimos así. Ahora, también del primer sumando podemos decir que la cifra B debe ser menor que la base C. Pero en el tercer sumando C es cifra. C tendrá que ser menor que A. ¿De acuerdo? Ya sabemos que el valor de A vale 6. Entonces va en este orden. B es mayor que 0, pero menor que C. Y a su vez C es menor que A. O dicho de otra manera, menor que 6. Y como nos dicen que B siendo mayor que 0, en este caso puede tomar varios valores. Por ejemplo, podríamos decir que sea 1, 2, 3, 4. No podríamos tomar que sea 5 porque ya A es mayor que 5, ¿no? Entonces, mejor dicho, aquí A es 6 y A todavía es mayor que C. Entonces, entre B y C hay otro número. Entonces, ese número tendría que ser 5. ¿De acuerdo? Pero a su vez me dicen que por condición del problema, B toma su máximo valor posible. Si B toma el máximo valor posible, entonces B necesariamente tendría que ser 4, el mayor valor posible. Esa me va a ayudar para decidir el valor de C. Entonces digo así. Como B es máximo por condición del problema, entonces B es igual a 4. Y si B es igual a 4, por consiguiente C tendrá que ser 5, porque C estaría entre 4 y 6. Por lo tanto, C, el único valor que adopta sería 5. Así entonces tenemos los valores de A, B y C. Esta es reemplazada, aquí en lo que estamos marcando en llave, reemplazamos sus valores y son todos numeritos. Sumamos, obviamente para sumar hay que pasar todos a una misma base o simplemente hacemos la descomposición polinómica en cada uno de los sumandos. Sumamos y obtendremos como resultado, en el primer caso sería 4 por 5
más 4, que sería 24. En el segundo sumando sería 3 por 7 al cubo más 2 por 7 al cuadrado más 0 por 7 más 6, que nos va a salir 1133, y así para el tercer sumando. Así entonces tenemos un total de 2410. Entonces, 2410 más x debe ser igual a 2500. O dicho de otra manera, x debe ser igual a 2500 menos 2510. Es decir, x debe ser igual a 90. Así entonces, tenemos respuesta a la alternativa A. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Todo bien? Profe, ¿por qué dijo que B no podía tomar el valor de 5? Primero, por condición del problema, B debe ser el máximo, ¿no? Esta es la condición del problema. B es el máximo valor posible. Como yo estoy asumiendo que B, siendo mayor que 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4, inclusive podría haber sido 5, ¿no? Como es cifra, podría haber sido 5, 6, tú puedes ir allá, puede ser hasta inclusive hasta 9, ¿no? Pero 9 no puede ser, 8 tampoco, 7 tampoco, porque es menores, ¿no? Entonces, tendría que, 6 tampoco, porque el valor de 6 es A, entonces tendría que ser 5, ¿no? O podría ser 5, podría, pero entre B y A hay un numerito más, entonces no puede ser 5. Por eso es que solamente tomo estos 4 valores, del 1 al 4, nada más. Ahora, tomado del 1 al 4, por condición B debe ser máximo, entonces tomo para B igual a 4. Entonces aquí me va a quedar 4, y aquí me va a quedar C, y aquí me va a quedar 6. El único valor que debe tomar C, que está entre 4 y 5, siendo C número natural, es cuando C es igual a 5, lo que hemos dicho por aquí. Ya, entonces, por eso es que B no puede ser 5, porque debe ser menor que C todavía, ¿no? Y entre 6 y 5 debe haber un número natural. Por eso es que no tomamos hasta 5, solamente hasta 4. Profe, prácticamente no toma el valor de 5 porque está el C, ¿verdad? Claro, porque aquí aparece un número. Entre B y A aparece un número y debe ser un número natural. Por eso. ¿Está bien? Ah, sí, profesor. Gracias. Listos. Seguimos entonces. Siguiente ejercicio. Dice, Mía y Naomi acordaron ir al cine. Mía pagó AC numeral en base B soles por las entradas de ambas. Y Noemi pagó CB numeral en base A más 2 soles por las bebidas. Si ambas gastaron la misma cantidad en soles, además A más B más C es igual a 24, ¿cuántos soles gastó Noemi? Es decir, ¿cuál es el valor de CB en base A más 2? A ver. Como nos dicen que gastaron iguales, entonces estas dos cantidades deben ser iguales. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí podemos decir que B debe ser menor que A más 2, por ser cifra. Pero a su vez, B debe ser mayor que A. ¿De acuerdo? Por aquí es base. En la primera igualdad, B es base. Y siendo base, debe ser mayor que la cifra. En este caso particular, voy a decir que es mayor que A. Y en el segundo numeral, B ahora es cifra. Y la base es A más 2. Entonces, cifra debe ser menor que la base. Es decir, debe cumplirse esta desigualdad. B debe ser menor que A más 2 y a su vez mayor que A. Como sabemos que las cifras son números naturales, entonces si una de ellas es A, la siguiente será A más 1, la siguiente será A más 2, en ese orden, ¿no? Por consiguiente, de aquí puedo deducir que B entonces será igual a A más 1. ¿De acuerdo? Porque son números naturales consecutivos. El único número que está entre A y A más 2 es el A más 1, no hay otro. Y aquí entonces deduzco que el valor de B es A más 1. Ya está. Eso por un lado.
Ahora, aquí vamos a, en esta igualdad, vamos a hacer la descomposición polinómica. Haciendo la descomposición polinómica sería así. A por B más C. En el primer miembro. Igual, en el segundo miembro. C multiplicado por la base más B. Y la base es A más 2. Luego, efectuando operaciones, tengo así, ¿no? O voy a reemplazar en este caso. Como B es A más 1, entonces reemplazo. A que multiplica a A más 1. En lugar de B, A más 1. Más C, todo queda igual. Ahora, C que multiplica a A, CA, 2 veces C más B, pero B es A más 1. Ya está. Y aquí lo que voy a hacer es factorizar. Hago que este C pase a restar y tendríamos CA más C simplemente. Y factorizo C y va a quedar así. A por A más 1 igual a C por A más 1 más A más 1. Y observo aquí que puedo factorizar. Fíjense, notemos aquí que se puede factorizar, entonces tengo por aquí A más 1, por aquí también y por aquí también. Lo que voy a hacer es factorizar A más 1. Al factorizar A más 1 me va a quedar así. A más 1 multiplicado por A y por aquí me va a quedar A más 1 que multiplica a C más 1. Cancelamos el A más 1 y me va a quedar simplemente A igual a C más 1. Despejando, tengo que C es igual a menos 1. Entonces, tanto B como A están en función de A. Perdón, tanto B como C están en función de A. Ambos están en función de A. Como están en función de A, entonces puedo reemplazar en la condición. De la condición decimos entonces que A más B más C es igual a 24. Pero reemplazando sus respectivos valores, A más B, que es A más 1, más C, que es A menos 1, al reemplazar, obtengo que 3 veces A es igual a 24. Por lo tanto, A será igual a 8. Si A es igual a 8, reemplazamos, B será igual a 9 y C será igual a 7. Obtenidos los valores de A, B y C, ya podemos reemplazar en CBA, numeral en base a más 2. Es decir, entonces diríamos, Noemí habrá gastado, sería, ¿no? C que es 7, B que es 9, A que es 8 más 2, 10. Entonces estamos en base 10 y ya no escribimos su base, entonces sería 79. Alternativa B. Profe, Bien, ¿podría repetirlo, por favor? ¿en qué parte? No, todo, profe. Todo. A ver. Sí, por favor. A ver, aquí. Primero, aquí podemos notar, primero podemos notar aquí por ser la B, la base, mira, voy a anotar aquí, por ser base, la base tiene que ser menor que, perdón, cifra, perdón. B siendo cifra tiene que ser menor que la base, que sería en este caso A más 2. ¿Estamos de acuerdo? Esto es en el segundo miembro. En el primer miembro, A es cifra. Siendo cifra tiene que ser menor que la base. Entonces se cumple estas dos. Aquí se cumple que A debe ser menor que B y a su vez, para que se cumpla la igualdad, B tiene que ser menor que A más 2. Juntamos estas dos y concluimos aquí. Que B tiene que estar entre A y entre A más 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Listos. Si has aceptado ello, aceptarás también lo siguiente. Siendo el A, B y C cifras de un numeral, entonces son números naturales. Tanto A como B son números naturales. Pero aquí es A más 2, es como si aquí fuera, ¿no? Digamos, por decir, ¿no? Aquí sería 3, y aquí sería 3 más 2, que sería 5. ¿Quién estaría entre 3 y 5, número natural? 4. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí es A y aquí es A más 2, entonces B necesariamente, B tendría que ser A más 1. ¿Ya? Porque por ser número natural. Este B tendría que ser A más 1.
porque los números naturales son consecutivos, ¿no? Por ejemplo, A más 1, A más 2. No hay otro número entre A y A más 2 más que A más 1. Y ahí deducimos que B es A más 1. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listos. Una vez que aceptaste el sello, ahora sigamos. Decimos entonces ahora, hacemos la descomposición polinómica. Decimos A por B más C. Estamos haciendo la descomposición polinómica en el primer miembro, ¿eh? Cifra A multiplicado por la base más C. Ahora, descomposición polinómica en la segunda igualdad o en el segundo miembro. C, que es la cifra, multiplicado por la base, que es A más 2, más B. Ahí lo que hicimos es simplemente descomposición polinómica. Luego, ¿qué vamos a decir? Vamos a reemplazar los valores. En lugar de B, vamos a escribir A más 1. Aquí está, ¿eh? B, en lugar de B, escribimos A más 1. Por eso es A por A más 1. C queda tal cual. Por aquí también C queda tal cual. A más, acá vamos a aplicar propiedad distributiva. C por A más 2 veces C. ¿De acuerdo? Y B que es A más 1. Ahí está. Luego, efectuando operaciones, ¿no? Que este C pase a restar. Al pasar a restar va a quedar así. C por A más C más A más 1. Es más, aquí puedo factorizar C. Al factorizar C me va a quedar así. C que multiplica a más 1 más A más 1. Estoy factorizando en estas dos, estoy factorizando C y me queda A más 1. Aquí puedo seguir factorizando A más 1. Al factorizar me va a quedar así. A más 1 multiplicado por C más 1. Eso es lo que me queda. Entonces tengo aquí, ¿no? En realidad lo que tengo aquí es A más 1 igual a A más 1 por C más 1. Ya está. Luego en ambos miembros observo A más 1, entonces puedo cancelar. Y así tengo que A será igual a C más 1. De aquí despejando, C será igual a menos 1. Y ya está. Tengo B en función de A, tengo C en función de A y puedo reemplazar en la condición. En la condición que dice que A más B más C es igual a 24. Entonces digo así. A más B. ¿Quién es B? B es A más 1. Más C. ¿Quién es C? A menos 1. Esto igual a 24. Todo está en una sola variable, en variable A. 1 con menos 1 se va, me queda 3A. 3A igual a 24. Le saco tercia, A será igual a 8. A eso es lo que hemos llegado. A igual a 8. Si A es igual a 8, puedo reemplazar en B. Sería B igual a 9. Reemplazando en C, C tendría que ser 7. Porque es 8 menos 1. Obteniendo estos valores, ya puedo saber cuánto pagó Noemí. Noemí pagó, en este caso, C, que es 7, B, que es 9, y la base A más 2, que sería 8 más 2. Es decir, 7, 9 en base 10. Pero como sabemos, cuando estamos en base 10 no se escribe, solamente presentamos como 79. Respuesta a la alternativa B. Espero que haya quedado Muchas claro. gracias, profe. Listo, seguimos entonces. Ya estamos repitiendo. Siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Dice, Abel convierte el número 450 a todas las diferentes bases en la que se escribe con 4 cifras, mientras que Bernardo a todas las bases en las que se escribe con 2 cifras. Determine la diferencia positiva entre la mayor base que puede utilizar Bernardo y la menor base que puede utilizar Abel, o que puede usar Abel. Ya está. Fíjense. Este número 450 se puede escribir, dice, como un numeral de 4 cifras, en una base n, dice en distintas bases o en diferentes bases. Entonces decimos que
esa base es justamente n, ¿no? Yo sé que son en 4 cifras. Entonces, habíamos visto una propiedad que decíamos, ¿no? Que este número se puede acotar. 450 se puede escribir como menor que la base elevado a la cantidad de cifras, porque nuestro numeral tiene 4 cifras, pero mayor que la base elevado a la cantidad de cifras menos 1, es decir, 4 menos 1, que sería 3. 450, entonces, es menor que n a la cuarta, pero mayor que n al cubo. Ya está, de aquí hay que dar valores. Valor como n es un número natural mayor o igual que 2, entonces hay que dar valores, ¿no? Por ejemplo, si decimos que n es igual a 2, sería 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. ¿16 mayor que 450? No, eso no es cierto. Entonces no va a cumplir para 2, tampoco va a cumplir para 3. Usted puede verificar. Va a cumplir para 5, para 6 o para 7. Nada más. ¿Ya? Usted puede verificar. 450 será mayor que 7 al cubo, pero menor que 7 a la cuarta. Si usted prueba para 8, y aquí ya sale una contradicción. Entonces, son los únicos valores que va a cumplir esta desigualdad. Así entonces tengo el n mínimo, porque me hablan para, en este caso, para Abel, debo tomar el mínimo. El menor valor para n será entonces 5. Estas son las bases en que se escribe. Ahora, lo mismo hace Bernardo, pero Bernardo dice toma 2 cifras. 450 lo escriben 2 cifras en una base cualquiera. Otra vez, con el mismo criterio, diríamos que 450 será menor que la base m elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque tenemos solamente 2 cifras. Pero mayor que la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Es decir, m a la 1 nada más. Y aquí también hay que dar valores, ¿no? Valores de tal manera que cumplen esta desigualdad. Por ejemplo, si, por ejemplo, tomemos para m base 2, ¿ya? Digamos para base 2. Decimos entonces, 2. 2 es menor que 450, eso es cierto. 2 al cuadrado, 4. 4 es mayor que 450, eso es falso. Falso, no va a cumplir. Entonces hay que buscar. Por ejemplo, tomemos uno exagerado, 20. 20 al cuadrado, 400. Por aquí 20. 20 es menor que 450, sí. 450 es menor que 400, eso es falso, no cumple para 20. Tampoco va a cumplir para 21, va a cumplir para 22. Para 22, para 23, hasta 450. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería el mayor de estos valores? El mayor de estos valores para m sería 450. ¿Qué nos piden calcular? La diferencia entre el mayor y el menor. La diferencia positiva, 450 menos 5. Respuesta 445. Alternativa C. Bien, chicos. Captura de pantalla, por favor, y pasemos al siguiente ejercicio. Siguiente Profesor, ejercicio. Dígame. ¿podría volver a explicar lo de Bernardo, por favor? Lo de Bernardo. A ver, no hay que dar valores nomás aquí. A ver, aquí nomás. Ahí tenemos espacio. 450, lo voy a poner así mejor, ¿ya? 450 debe ser menor que m al cuadrado, pero mayor que m, ¿de acuerdo? Entonces dijimos, ¿no? ¿Qué pasa si m es igual a, digamos, a 2? Por ser base, m por ser base puede ser 2, 3, 4 y así sucesivamente. Muchos números. Por ejemplo, si m fuera 2. 2 es menor que 450, eso es cierto. 2 al cuadrado, que sería 4. 450 es mayor que 4, esto es falso. Y así no va a cumplir para estos números, para ninguno. Y dijimos, no, ahora probemos para 20, para 20. Entonces, 20 es menor que 400, menor o igual que 450, eso es cierto, pero menor que 20 al cuadrado es 400. Menor que 400 tampoco cumple, miren, no cumple. Tampoco cumple. Tampoco va a cumplir para 21, va a cumplir para 22. Entonces usted diga, allá, 22 es menor que 450, ¿cierto? Perdón, sí, pues 22 es menor que 450. Y 450 es menor que 22 al cuadrado, sí, efectivamente, supera 450.
Y no solamente 22, 23, 24 y así hasta 450. El último. 450 es menor o igual que 450. Esto es verdadero, porque dice menor o igual. Y menor que 450 al cuadrado, con más razón, ¿no? Entonces, hasta 450 es el máximo valor que puedo tomar m. De aquí m es 450. Espero que eso haya aclarado alguna duda. Sí, profesor, gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Por favor, captura si es que es necesario. Voy a borrar y pasemos a la siguiente diapositiva. Siguiente ejercicio. Dice, en abril se impuso esta cantidad de multas por transitar durante la inmovilización social obligatoria. Y en mayo esta cantidad, una cantidad de 4 cifras. Dice, si el complemento aritmético de la cantidad de multas impuestas en abril coinciden con el número de multas impuestas en mayo, ¿cuántas multas menos se colocaron en mayo? A ver, el complemento aritmético de este número. Dice así, el complemento aritmético de este número. Complemento aritmético de este número, el primer número, debe ser igual, dice, al número de multas que se han impuesto en mayo. Se cumple esta igualdad. Entonces, habíamos visto una forma práctica de calcular el complemento aritmético, ¿se acuerdan? También había dicho, ¿no? Si por aquí, por ejemplo, voy a decir así, ¿no? Complemento aritmético, por ejemplo, vamos a decir de A, B, C, igual a X, Y, Z, ¿no? Decíamos entonces, este número, sumado con este otro número, me debe dar 9. B con X, la suma me debe dar 9. Pero la suma de C con Z, esta sí me debe dar 10. Eso habíamos dicho como un caso particular del complemento aritmético, ¿no? O una regla práctica del complemento aritmético. Y anticipé que íbamos a usar. Eso es lo que vamos a usar aquí. Fíjense, tengo esta igualdad, entonces digo así. Digo lo siguiente. A más 1 con A, sumado con A, me debe dar 9. De aquí tengo el valor de A. 2 veces A igual a 8, por lo tanto A es igual a 4. Lo mismo, ahora del siguiente. C más 1 más B debe ser igual a 9. De aquí despejando, B más C es igual a 8. Siguiente, B más 1 debe ser igual, B más 1 más D debe ser igual a 9. De aquí despejando, B más D igual a 8. Y por último, 12 menos B más C más 2 debe ser igual a 10. Ahora, cuando estamos en las cifras de las unidades, decimos que es igual a 10. ¿De acuerdo? De aquí, despejando, C menos B, o al revés, ¿no? Pasamos al segundo miembro, B menos C será igual a 14 menos 10, que sería 4. B menos C igual a 4, y por aquí tengo B más C igual a 8, fíjense. De estas dos ecuaciones extremas, de ambos extremos, tengo por un lado la suma igual a 8 y la diferencia igual a 4. Eso es fácil de resolver. Hay que sumar esas dos ecuaciones y se acabó nuestro problema. Al sumar me va a quedar 2 veces B igual a 12. Es decir, B será igual a 6. Si B es igual a 6, reemplazamos y obtenemos el valor de C, que es igual a 2, y el de D, que también debe ser igual a 2. Tanto B y D deben ser, perdón, C y D deben ser iguales. Ya está, obtenidos estos valores, ya conozco cuántas papeletas se pusieron en abril y cuántas papeletas se pusieron en mayo. Y nos piden calcular cuántas multas menos se colocaron en mayo. Hay que hacer la diferencia. Entonces, el número de multas que se colocaron en mayo será la cantidad que se puso en abril menos la de mayo. Esa diferencia será, entonces, 752. Se habrá impuesto 752 papeletas menos en el mes de mayo.
Respuesta, la alternativa C. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? ¿Chicas? Seguimos avanzando antes que el tiempo nos gane. Siguiente ejercicio, ejercicio 6. En el ejercicio 6 nos dice así: los ahorros de Josué y Daniel son AB numeral y AB numeral dólares, respectivamente. Si la cantidad de dinero que le falta a Josué para $100 más la cantidad de dinero que le falta a Daniel para completar $10,000 es 3,674. A ver, dinero de Josué, AB, dinero de Daniel, AB. Del dato, de la condición, nos dicen lo que le falta. Esta será la cantidad, la suma de lo que le falta a cada uno, ¿no? Lo que le falta para obtener 100 a Josué es esta diferencia, 100 menos AB numeral. Y lo que le falta a Daniel para obtener 10,000 sería 10,000 menos AB numeral. Esa es la diferencia. Entonces, la suma de estas dos cantidades es 3,672 por condición del problema. Pero en el fondo, ¿qué es esto? El primer sumando es el complemento aritmético de numeral AB. Y el segundo sumando es el complemento aritmético de numeral AB. Luego, entonces, simplemente transponiendo, tendríamos así, ¿no? 100 más 10,000 menos 3,674 igual a AB numeral más AB numeral. Luego aquí hay que hacer la descomposición polinómica. Aquí voy a hacer una descomposición polinómica especial que se llama como descomposición polinómica por bloques. Aquí está. AB numeral, AB numeral, descompuesto polinómica o por bloque sería la base elevado al cuadrado AB más AB, es decir, 101AB. 101AB más este AB de negrito sería 102AB. Así entonces voy a tener 102AB numeral igual a, haciendo toda esta diferencia, 10,100 menos 3,674, obtenemos 6,426. Luego sacamos 112ava, al sacar 112ava nos va a quedar que AB numeral es igual a 63. Listos. Ya tengo, entonces la pregunta es, ¿cuánto es la suma de cifras de los ahorros de Josué? Josué es AB. Suma de cifras, 9. Respuesta, la alternativa A. Bien, chicos, ahí solamente tendríamos que hacer operaciones e interpretar el enunciado. Dígame. ¿Por qué AB se descompuso así y no como A por 10 al cubo, B por 10 al cuadrado y así? Porque la descomposición polinómica me conviene por bloques. ¿Y qué cosa me piden? Mira, me piden la suma de cifras del ahorro de José. ¿Y cuánto es el ahorro de Josué? Es AB. Entonces no necesito hallar el valor de A y B. Entonces lo que necesito es AB numeral. Entonces eso me invita a hacer la descomposición por bloques, porque aquí tengo AB y por aquí también tengo AB, ¿no? Y por aquí también tengo AB. Entonces, por ello es Profesor, que ¿no me puede conviene hacer explicarlo del Profesor, disculpe, ¿no puede explicarlo del 102AB, por favor? 102 AB. Ya, lo que pasa es que aquí hemos hecho la descomposición, ¿no? Voy aquí, ¿ah? Al hacer la descomposición polinómica decimos así, ¿no? 10, la base, que es 10 al cuadrado, porque tengo dos cifras, multiplicado por el numeral AB, ¿de acuerdo? Más el numeral AB. ¿Esto cuánto sale? Esto sale 101AB, ¿de acuerdo? Pero eso es solamente aquí, esto es de esta nada más, pero si sumamos este AB más, ¿cuánto me saldría? 102 veces AB. Eso es lo que hemos dicho. ¿Está bien? Sí, profesor, ahora sí. Listos. Seguimos entonces. Siguiente ejercicio. Dice, Dayana debía convertir cierto número a la base n más 2, pero por error lo convirtió a la base n más 3, obteniendo este número. Determine el producto de las cifras del número que Dayana debía obtener. Fíjense, cuando se convierte
convertimos a base n por descomposición. Esta última que se ha obtenido está en base 3. Vamos a pasar a descomposición canónica para obtener el número en base 10. Así entonces hacemos 1 por la base elevado al cuadrado más n más 2 por la base, que es n más 3, más 3. Esa sería la descomposición canónica. Entonces, este número que está escrito en base n más 3, ahora ya está escrito en base 10. Efectuando operaciones, tenemos 2n al cuadrado más 10n más 1. Perdón, más 18. Ya está. Ahora, este número, que es un polinomio en realidad, de grado 2, como vamos a pasar a n más 2 a una base, entonces ya está en base 10. De base 10 voy a pasar a base n más 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Divisiones sucesivas. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta que me hacía su compañero, ¿no? ¿Sí, qué pasa si tengo de base 6 y quiero pasar a base 7? Entonces, hay una técnica especial, ¿no? Aquí no voy a aplicar esa técnica, lo voy a aplicar más adelante, porque aquí las bases son desconocidas. N más 2 y N más 3, pese a que son consecutivos, pero es desconocida. Entonces, opto por hacer el proceso largo, ¿no? Primero a base 10, luego de base 10 a base N más 2. Entonces, hago la división. Cociente 2n más 7, al hacer el producto voy a obtener residuo 4. Sigo haciendo la división sucesiva entre n más 2, voy a obtener como cociente 2 y residuo 3. Así entonces voy a tener el numeral de cifras 2, 3, 4. Es decir, el numeral de cifras 1, n más 2, 3, numeral en base n más 3 se puede escribir como 2, 3, 4 en base n más 2. Ya hemos pasado de una base n más 3 a una base n más 2. ¿Ya? Si es así, entonces, nos piden calcular la suma de cifras. O perdón, el producto de cifras. Producto de cifras, esto es 24. Respuesta a la alternativa C. Bien, seguimos. Pasamos al ejercicio 8. En el ejercicio 8, este es un cambio de base especial. Ya hemos visto el cambio de base. Fíjense, vamos a pasar de una base 2 a una base 2 a la quinta, porque dice a base 32, 2 a la quinta. Entonces decimos así. Como vamos a pasar a una base 2 a la quinta, 5 nos indica que debemos agrupar de 5 en 5. ¿De acuerdo? El 5, el exponente, nos indica que debemos agrupar de 5 en 5. Pero eso sí, de derecha a izquierda. Es decir, 0, 1, 1, 0, 0. Ahí está, el primero. Luego lo que sigue, ¿no? 1, 0, 1, 0, 0. Segundo casillero. Y en el tercer casillero, igualito. Ya está. Listos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer descomposición polinómica en cada casillero. Al hacer la descomposición polinómica en el primer casillero, obtengo entonces como resultado 20. Hacemos descomposición polinómica en el segundo casillero y obtenemos como resultado 5. Descomposición polinómica en el tercer casillero, resultado 6. Entonces, el numeral será cifra 20, 5, 6 en base 32. ¿Y qué nos piden calcular? Dice cuál es la clave de acceso de la caja fuerte, ¿no? Puesto que este número es la clave, pero que está en una base. Y nos piden calcular la clave, ¿no? Entonces la clave sería 25, 6. Respuesta a la alternativa A. Siguiente. Nos piden convertir este numeral. Al convertir el numeral de 80 cifras al sistema n más 1 al cubo. Fíjense, este va a ser un cambio de base especial. De una base n más 1 a base n más 1 al cubo. La suma de cifras del numeral obtenido menos la suma de cifras del numeral inicialmente dado es 324. Si Eduardo afirma que su edad en años coincide con la cantidad de numerales de 3 cifras que existen en base n, ¿cuántos años le falta para cumplir 50 años? Listos, entonces fíjense. Fíjense estos numerales. Tenemos 80 cifras de estos, y vamos a pasar de una base n más 1 a base n al cubo. ¿Qué vamos a hacer entonces? El 3 nos indica que debemos formar grupos de 3 cifras, es decir, 1, n menos 1 y 0.
1, n menos 1 y 0, y así sucesivamente. Todas las cifras tienen esa misma forma, salvo la cifra del mayor orden, mira, tiene n menos 1 y por aquí tiene 1. Faltaría el 0. Como tiene 80, entonces podemos agregarle un 0 adelante para tener 81 cifras. De tal manera que si agrupamos de 3 en 3, todas van a quedar exactas. ¿De acuerdo? De 3 cifras. Y tienen la misma forma. 0, n menos 1, 0. 0, n menos 1, 0. Todos tienen la misma forma. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Descomposición polinómica. Hacemos descomposición polinómica. Por aquí nos va a quedar, si se va n al cuadrado, que sería n al cuadrado menos 1. Con más 1 simplemente sale n al cuadrado. En cada uno nos sale entonces n al cuadrado. Como tenemos 81 cifras, y estas 81 hemos dividido en 3, entonces un total tendríamos de 27 grupos. Vamos a sumar todas las cifras, sería entonces 27 veces n al cuadrado. 27 veces n al cuadrado. Menos, dice ahora, restamos las cifras del numeral original, ¿no? Al sumar las cifras del numeral original también nos va a salir 27, pero n, ¿no? Porque al sumar las cifras, n menos 1 con 1 y 0 simplemente se va, ¿no? N menos 1 con 1 se va, queda 1, y así, al sumar todas las cifras, se van a cancelar los unos y te va a quedar simplemente n. Entonces sería menos 27n, igual a 324. Y aquí tienes una ecuación cuadrática simple, el cual puede resolver de forma rápida, obteniendo su valor igual a 4. Así entonces, ¿qué más dice? Allá. Vamos a buscar entonces cuántos, si Eduardo afirma que su edad en años coincide con la edad de la cantidad de numerales de 3 cifras que existen en base n. Ya como ya sabemos, como un ejercicio anterior, ese numeral de 3 cifras se puede escribir de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cuántos numerales habrá? Hacemos la diferencia, entonces, 16, ¿no? Por un lado 64, por otro lado 16. Así, al hacer la diferencia tendríamos 48. 48 numerales de 3 cifras en el sistema de base 4. Así entonces, 50 menos 48 le faltaría 2 años para cumplir 50 años. Bien, respuesta a la alternativa D. Y finalmente, chicos, ya para despedirnos estamos ya casi en el límite. El ejercicio 10 nos dice que Juan y Milagros crean una cuenta bancaria mancomunada eligiendo una misma clave. Luego Juan decide anotar en su agenda dicha clave en base n, obteniendo el numeral de cifras 1, 2, 3, 4, 5 en base n. Mientras que Milagros en base n más 1 al cuadrado. Fíjense, aquí aparece en base n y aquí aparece n más 1 al cuadrado. Aquí es donde vamos a aplicar esto del método especial. Fíjense, tengo este numeral en base n, ¿ya? Entonces, este numeral en base n voy a pasar a una base n más 1, primero. Después de pasar una base n más 1, voy a pasar a una base n al cuadrado. Primero, entonces, mi objetivo es pasar de una base a n más 1 primero. Entonces, lo que voy a hacer es, hago la descomposición polinómica para hacer notar lo siguiente. Voy a usar una técnica que se llama ¿cómo se llama este método? De Ruffini. Voy a utilizar el método Ruffini. Entonces, para ello voy a usar solamente las cifras. Aquí he hecho la descomposición solamente para hacer notar, ¿eh? Y voy a hacer la división por Ruffini. Entonces, directamente se usa las cifras del numeral. Entonces, escribimos las cifras del numeral. Y luego, como voy a obtener n y n más 1, la diferencia entre ellos es 1, porque son números consecutivos, entonces digo por aquí, considero el menos 1. ¿Ya? Y luego hacemos las operaciones por Ruffini, hacemos estas operaciones, bajamos 1 por menos 1, da menos 1, al sumar me da 1, por menos 1 da menos 1, al sumar da 2 por menos 1, menos 2, al sumar da 2 por menos 1 da menos 2, al sumar 3. Sigo haciendo las divisiones, haciendo el mismo método, 1 por menos 1, al sumar da 0, 0 por menos 1, 0, al sumar da 2, por menos 1 da menos 2, aquí me da 0. Seguimos, menos 1
Bajamos 1 por menos 1 da menos 1. Al sumar menos 1 por menos 1 da 1. Al sumar da 3. Y por último, menos 1. Bajamos menos 1 por aquí. Al multiplicar menos 1. Al sumar menos 2. Ya está. Ahí habrá terminado el proceso. Habré cambiado de una base n a base n más 1. Y las cifras serían 1, menos 2, 3, 0 y 3. Al cual vamos a escribir así. 1, menos 2, 3, 0, 3. Pero aquí hay algo que tenemos que tener cuidado. Aquí la cifra nos salió negativo. Y sabemos que las cifras no pueden ser negativos. Entonces, para convertir a una cifra positiva, lo que voy a hacer es, esta unidad superior va a prestar una unidad Profesor, a cambio la de hora. cifra anterior. En este caso sería n más 1, ¿ya? Entonces, n más 1 menos 2, eso va a dar n menos 1. A ver, terminamos aquí, ¿ya? Terminamos aquí, va a quedar de esta manera. Así entonces ya está en base n más 1. Una vez pasado a n más 1, ahora pasamos a n más 1 al cuadrado por el método ya que hemos visto, cambio de base especial, ¿ya? Eso ya usted lo ve. Luego, por condición del problema, esta suma dice debe ser 69, por lo tanto, hallamos el valor de n. Así, entonces, obtenemos, por tanto, que la suma de cifras de n es 21. Respuesta a la alternativa B. Bien, chicos, me despido ya en el límite, pidiendo las disculpas del caso del profesor. Hagan captura de pantalla al o a las claves, chicos, y nos despedimos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, chicos.